Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal, desde Venezuela en directo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, a todos en el estudio. Gracias por esta oportunidad y gracias por sus palabras sobre nuestra realidad, profesor, sobre lo que nos está tocando vivir en Venezuela. Tú sabes que cuando uno se pone a pensar de que Bolívar puso hombres y puso todo para libertar a Latinoamérica, igualmente que desde el sur lo hizo San Martín, y que los pueblos cayeran después en lo mismo, es mucha Sí, tristeza. Pero como tú siempre reclamabas que en sus fueros internos el venezolano tenía ese espíritu que lo llevó en los primeros albores de la independencia de los países, lo está demostrando y con creces. Por eso tenemos que sentirnos muy orgullosos de poder estar hablando en Venezuela en directo, no a través de otros medios, sino directamente en Venezuela, como tú que te estás jugando la vida como todo el mundo. Es un placer para mí poder entrevistarte, no compartir contigo esta hora en directo en Venezuela. ¿Cómo están las cosas? bueno, profesor, el país sigue en un estado de conmoción dentro del desastre, porque en el desastre llevamos desde el inicio de esto, ¿no? Y hemos tenido estos picos de conmoción como el que estamos viviendo hoy, que quizá lo que nos ha tocado vivir en este par de meses ha tenido unas grandes variantes positivas en pro de la libertad comparado con hechos anteriores que hemos tenido que vivir. Entre las variantes positivas, profesor, está que ese despertar que siempre hablábamos, que ese país que estaba allí, que tenía que despertar, reencontrarse con su fuero interno y con su verdad, lo está haciendo y lo está haciendo en mucho en la manera correcta. Como siempre hemos conversado, nosotros tenemos un gran problema en el país, que es lo que hemos llamado la oposición oficialista, que se ha encargado en diversas ocasiones de enfriar, de poner a dormir a la protesta del venezolano. Esta vez ese deseo de libertad sobrepasó por mucho las fuerzas de esa oposición oficialista y ha podido avanzar por encima de ella. Y por más que la oposición ha buscado recovecos, espacios escondidos, negociaciones, ha intentado seguir dándole aire de alguna u otra manera al gobierno con propuestas electorales ficticias, con propuestas de consultas ficticias, la gente no ha abandonado la calle. No la abandona porque ya terminó de comprender que solo el desgaste real de las fuerzas de represión del Estado podrán traer un mañana de libertad. Solo poniendo fin al gobierno comunista que hoy rige Venezuela, Venezuela tendrá futuro. Por eso es que es tan interesante ver que es esa juventud que muchos dicen, no, mi hijo nada más ha vivido la etapa del chavismo, mi hijo lo que tiene son 18 años, todos los años lo ha vivido el chavismo, y sale a la calle a pelear. Bueno, sale a pelear porque entendió esa realidad, no hay futuro, no tiene futuro el país bajo estas circunstancias y por lo tanto él en lo personal no lo tiene. Y a eso se ha venido por encima de cualquier tipo de argumentación que quieran brindarle distinta a otra que no sea libertad. Por eso es tan importante escuchar muy bien el discurso de lo que es la oposición tradicional y de los que son los amigos internacionales de la oposición internacional, de la oposición oficial, cuando viven diciendo que el problema de Venezuela es que el venezolano está peleando nada más por comida o medicinas. No, no, el venezolano está, no, y tampoco está peleando en contra de la constituyente. No, el venezolano está peleando por una cosa, poner fin al régimen comunista que ha destruido Venezuela durante casi 2 décadas. Ya el venezolano lo está entendiendo cada vez de manera más clara. Ya no quieren reducir su pelea a lo que le diga el dirigente político ocasional o a lo que su propio estómago sienta. Ya entendió que su pelea es por algo real, que es tangible la libertad, y conseguirla va de esa mano, de entender que esa es su pelea, que su realidad es otra, que su futuro está muy lejos de lo que hoy nos tiene con el país destrozado. ¿Tú crees que de alguna manera las barreras se han roto
la barrera, no que se perdió el miedo, sino eh, el conjunto hace que el miedo sea más fácil de digerir y la gente se juega la vida. Mire, en mucho ya ese despertar de la gente, ese encender de la gente, esa fuerza de la gente está allí y ya ese mismo comprender de que no hay vida. Quizás es eso, usted le está poniendo las palabras correctas, profesor, de que no hay vida, va más allá del futuro, va más allá de la misma libertad. Simplemente en Venezuela el régimen socialista nos está obligando a una constante típica en el socialismo, que es sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y se entendió que no hay vida, que la vida no tiene mayor sentido si no tiene la posibilidad de desarrollarse, si no tiene la posibilidad de crecer, de evolucionar. Y por eso la vida pasó a un segundo grado, a un segundo plano, porque vivir en esta realidad no es vida. Vivir en esta realidad simplemente es esclavitud. Y frente a esa palabra, el venezolano no está dispuesto a aceptarla. Ese venezolano que decidió romper esa barrera y ese miedo y salir y avanzar. Esa es una realidad. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Ustedes tienen armas en las manos para combatir con las supuestas armas que tienen los demás? No, Armas el de venezolano que combate. está en la calle no tiene, el venezolano que está en la calle no tiene armamento alguno. El venezolano que está en la calle tiene, bueno, tiene el principal armamento, su hambre de futuro, su hambre de libertad, su hambre de desarrollo, su hambre de querer vivir en Venezuela. Ese es el armamento real que tiene el venezolano en la mano. Sí, pero Nosotros estamos muy conscientes de que se enfrenta a un régimen criminal que no solo cuenta con el aparato natural de represión de un Estado, sino también ha venido, lleva años en un proceso de descomposición del ejército. Bien lo cita el marxismo-leninismo: sin el desorden del ejército es imposible construir ninguna revolución. Eso es lo que ha ido haciendo el gobierno desde el principio: corromperlo, dejarlo y convertirlo en cómplice de sus desmanes. Aparte de eso, el gobierno ha estimulado toda una serie de aparatos criminales, hordas trabajando en pro del gobierno, a las delincuentes de la cuales le han cárcel. facilitado armas de la peor clase. Sí. Y ahora estamos viendo un nuevo fenómeno que es realmente delicado y peligroso, que se han detectado supuestos policías en las manifestaciones, que resulta que no son policías, son presidiarios que fueron vestidos de policía para que agrediesen a los manifestantes. Entonces, es evidente que si se están detectando es porque la misma policía los está señalando y se los está de una u otra manera entregando a los manifestantes, porque la policía es consciente de que esos criminales están ahí para hacer daño y no los quieren a su alrededor. Están sucediendo toda clase de fenómenos. Aquí estamos escribiendo un nuevo manual de lo que es capaz de hacer un Estado comunista en la destrucción de una sociedad. Aquí se están escribiendo unas nuevas fórmulas con respecto a cómo un Estado comunista mata a una población. Ahora, yo hago esta pregunta. ¿Cómo si el pueblo cubano no se levantó por 50 años? ¿Cómo no se levantó Nicaragua, Ecuador y cuántos otros países latinoamericanos por salvaguardar su libertad? Solamente palabras, palabras, palabras. No dieron la vida. ¿Cómo ustedes dan la vida por eso? Uno quisiera pensar en la parte poética, en esa misma parte hermosa que trajo las palabras que traía al principio, esa alma de libertad que nos sembró Bolívar, Miranda, Sucre, ese fuego que bañó a América toda en su momento. De eso debe haber mucho, pero hay mucho, profesor, de el comprendimiento, el comprender la sociedad, que si no reaccionas en esta oportunidad, simplemente ya no tienes mañana. Ya no tienes mañana. Y a pesar del adormecimiento que ha sido fuertemente sembrado, inyectado por parte de la oposición, el país fue reaccionando y fue encontrando su espacio
para poderse colar frente a la realidad. Lo que este proceso ha sido realmente fuerte, profesor, porque quizá lo que vivió en su momento Cuba fue un proceso muy express, salir a matar y a fusilar gente de una sola vez y establecer de una vez el proceso comunista en su momento con la fuerza que Fidel lo impuso en su momento, trajo ese posicionamiento. Cuando lo intentaron en Chile, por más que Allende lo intentó hacer en 3 años, casi que lleva a Chile al estado en que hoy está Venezuela, fue eso. Nosotros hemos vivido fue un proceso neocomunista, un proceso donde fuimos donde el régimen fue haciendo que el país se fuese pudriendo, que no quedase ninguna base. Venezuela no ha sido nunca un paladín de la institucionalidad como tal. Nosotros lo que hemos manejado es muy bien nuestras formas y nunca construimos los pilares concretos realmente de lo que teníamos como gobierno. Si bien fuimos también unos grandes propulsores de la idea y del concepto de la democracia y ayudamos a fortalecer la democracia en toda Iberoamérica, incluyendo España, nosotros teníamos nuestros grandísimos problemas aquí a lo interno. Pero esos problemas no dejaban de ser otra cosa que problemas en la construcción de la democracia. Lo que ha venido a hacer el chavismo es aprovecharse de esa poca institucionalidad para poder convertir el país en esto, pues en esta salvajada donde el pensamiento revolucionario comunista se basa en la ilegalidad de hacer legítimo un accionar criminal. Ese es básicamente lo que ha logrado hacer el régimen durante todos estos años. ¿Por qué la población venezolana sí está reaccionando? Precisamente porque en mi opinión, yo creo que estamos reaccionando bastante tarde. Y estamos reaccionando porque el cambio generacional viene con un principio de rebeldía encendida, donde no va a aceptar más la sumisión, donde se acabó la sumisión, donde ya la mentira electoral llegó a un límite. Esta payasada que hemos vivido nosotros durante todos estos años de 20 elecciones en menos de 18 años de gobierno, ya llegó a un límite en la población en general. Ya la gente que está en la calle de verdad poniendo el pecho, la gente que todos los días en el interior del país genera grandes trancas, genera enfrentamiento formal frente a las fuerzas represivas del Estado, es gente que entendió que no podemos seguir viviendo esa mentira, que esa mentira lo que trae es sumisión y lo que trae es la pérdida de la nación. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Te acuerdas que hemos hablado también siempre de que Venezuela iba a ver o iba a ser saqueada ahora por los oportunistas de siempre, como pasan con esta compañía que compró los bonos de PBDS? Eso va a pasar, lamentablemente. Todos van a querer hacer negocio para sacar dinero y de alguna manera son beneficiados porque los comunistas necesitan dinero para poder mantenerse, para poder por lo menos mantener algo de dinero para poder dar esa imagen de que se paga. Pero sí, a costa de que lo vimos. A costa de gastar millones, creo que tienen que pagar unos cuantos millones, lo que ahora sale 800.000, una barbaridad, ¿no? Ahora yo hago esta pregunta. ¿Qué hace el hombre común? Disculpa que sea, quiero vivirlo, no quiero hacer una entrevista. Si yo tengo que ir a buscar un pedazo de pan con toda esta revuelta, ¿hay más pan o hay menos pan que antes? Hay menos pan como tal, por supuesto, y porque también tenemos el adicional de que hay menos panaderías. El gobierno decidió expropiar panaderías por lo que es la guerra económica y aparte de que no existe materia prima, no hay trigo, no hay nada de esto, por supuesto que hay menos pan. Junto con el menos pan está también la otra parte de lo que habíamos comentado, de cómo el gobierno planifica la nueva estructura del hambre del venezolano. En mucho el gobierno ha permitido la importación de productos de consumo de día a día, sobre todo pastas, y ha permitido la importación a unos precios realmente costosos. Por ejemplo, déjeme colocarle un ejemplo sencillo. Aquí el venezolano estaba acostumbrado a pagar por un medio kilogramo de espagueti, de pasta, venía pagando
promedio de 420, 425 bolívares. Y en los últimos 4 meses eso se multiplicó de tal manera que el venezolano está pagando 4.500 bolívares por el mismo producto. 1000 veces. Exactamente. Ese Ahora, es el efecto ahora te hago una radical que pregunta. uno puede encontrar en este producto. Sí, pero vamos a ver. ¿Y el salario cuánto es? El salario es mentira. Bueno, debemos estar ahorita, si lo ponemos a la tasa del mercado negro, en $1.20 diario. Eso es totalmente irreal. $1.20 diario. Diario. Sí. Serían 30 y pico de dólares, 30, 40 dólares por mes. Por mes. Y eso es también totalmente irreal, frente a un proceso de que si tenemos que hablar del dólar negro, en el último, cuando el gobierno impuso este último aumento, se pudiese calcular que era $1.80 en el momento en que lo puso, hace menos de 15 días. Ya hoy estamos hablando de $1.20, porque el proceso de pauperización de la moneda, de devaluación de la moneda, devaluación es realmente increíble. Hoy lo conversábamos en casa. Nosotros vivimos hace menos de 6, 7 años un proceso que se llamó reconversión monetaria. Nuestro bolívar estaba tan devaluado que los genios del gobierno decidieron eliminarle 3 ceros al bolívar, y de repente lo que era un billete de 1.000 bolívares pasó a ser un billete de 1 bolívar. Se generó toda una nueva estructura de economía monetario, y el gobierno hizo toda una estructura publicitaria para llamarlo el bolívar fuerte. Esta nueva moneda, por supuesto, nace débil, nace para poder debilitar al venezolano, porque nosotros estamos viviendo un proceso de devaluación, que eso es muy importante que el mundo lo tenga muy claro. El proceso de devaluación del gobierno de Chávez del periodo chavista, comenzó en el momento de mayor ingreso para el país. Nosotros habíamos cancelado nuestro nivel de deuda con el Fondo Monetario Internacional, era casi nulo. Los bonos venezolanos se estaban vendiendo a precios realmente muy interesantes, nada que ver con la negociación de ahorita. Nosotros teníamos cualquier cantidad de ingresos por el petróleo casi a $100 el barril, y comenzó el proceso de devaluación instaurado por el régimen chavista, porque la devaluación iba más allá del bolsillo, iba al espíritu del venezolano, iba para que era buscar a toda costa empobrecer al venezolano, acabar con la necesidad, con la oportunidad del venezolano de desarrollarse y crecer. Ese proceso de devaluación vino de la mano con un control cambiario, el cual hacía imposible que el venezolano encontrara algún tipo de moneda donde refugiarse. Al no tener refugio para tu moneda, te convertiste en un proceso de consumo salvaje, y entonces empezamos a ver un falso desarrollo de venta de vehículos, un falso desarrollo del mercado inmobiliario, el cual simplemente era técnicamente una gran lavandería de dinero inorgánico que fue generando el gobierno. Esta es una crisis perfectamente programada, muy bien ejecutada, para tener al venezolano sin fuerza, sin capacidad de reacción, sin ninguna manera de que pueda avanzar y encontrarse con la lógica. Es mantener al venezolano constantemente sobreviviendo, y así el venezolano no piensa que tiene derecho a vivir. ¿Cómo estás viendo desde tu Venezuela? ¿Cómo lo estás percibiendo a los demás países que hablan de Venezuela? Veo todavía muchísima timidez por parte de gobiernos que deberían de tener una obligación histórica para con Venezuela. Veo a cada uno de los pueblos, que es distinto, sumidos en sus propias realidades políticas, lo cual es válido, porque el clima latinoamericano es realmente delicado en lo que a política se refiere. Cada uno de nuestros países enfrenta su propia crisis debido a liderazgos que han venido traicionando cualquier base lógica de qué es hacer un país, de qué es trabajar por su país. Veo a naciones que tendrían ese deber que les ha ido dando el tiempo y el hecho histórico y su posición económica y militar y su referencia política ante el mundo,
los veo cómplices de la situación venezolana en muchos sentidos, y es algo realmente preocupante, sobre todo a nivel de parlamentos. Es muy triste ver el altísimo grado de desconocimiento de nuestra realidad que existe en el Parlamento Europeo. Es una cosa realmente vergonzosa. Reconozco que mucho es culpa de lo que llamábamos, de lo que le explicaba hace rato, la oposición oficial, que durante todos estos años lo que ha ido por el mundo es buscando dinero para hacer nuevas campañas políticas y no buscando tarima seria, tribuna seria donde explicar la realidad, que este es un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata, y eso ha sido desde el inicio del chavismo. Nosotros, el mundo pareciera que está despertando lentamente debido a lo que somos los mismos venezolanos fuera de nuestras fronteras, a la cantidad de venezolanos que hemos ido haciendo vida que han ido haciendo vida fuera de nuestras fronteras y han logrado posicionarse, encontrar amigos y encontrar referentes y nuevas tribunas donde poder expresar la verdad de lo que está sucediendo en el país. Pero lo que se entiende a nivel parlamentario de cada uno de estos países es bien pobre con respecto a la realidad venezolana, y es algo que les debería de preocupar más. En el caso venezolano, hay que entender que Venezuela hizo ya muchísimo daño gracias al poder, a la chequera inmensa que nosotros tenemos. Logramos poner el continente patas arriba, hasta generamos una herida muy grande ahorita en España, hay una herida muy grande en Grecia, y todo es cortesía de este sistema que viene destruyendo a la sociedad venezolana. Entonces, yo creo que en lo particular el mundo los gobiernos han sido cómplices, formalmente cómplices, los pueblos han estado en sus problemas y los parlamentos han sido realmente inútiles. Yo creo que negar de que en la parte delincuente de Venezuela, los que gobiernan, delincuentes porque son delincuentes, ahí no que se pongan de título de comunista, lo que tú quieras, pero son delincuentes, le ha hecho una herida tremenda a España. Le ha metido un partido comunista dentro. Sí. Y lo ha hecho pedazos, la verdad. Esperemos que el pueblo se dé cuenta de España, y le permitió también que algunas comunidades españolas le dé dinero para que los comunistas tomen el control dentro de España también. Es que se ha facilitado, se usa mucho a la población. Esta mañana yo conversaba con una persona y estábamos intentando entender qué era lo que pasaba, ¿no? Y oí en la radio alguien que hablaba sobre el hecho de que en su juventud siempre fue un rebelde sin causa. Y hoy cuando veo la realidad venezolana, esta realidad que estamos viviendo, es tanta la responsabilidad de esa rebeldía sin causa que hizo posible este desastre, que hoy nuestra rebeldía, esta rebeldía que usted ve en la calle, quizá tiene por fin una de las causas más importantes de la sociedad. Es frente a este monstruo que está acabando con una sociedad. Usted ve esta juventud con una rebeldía real avanzando, despertando frente a una realidad que ni siquiera vivió. Esa parte que le estaba comentando yo de esta juventud que entiende, gracias quizás a la oportunidad que brindan las redes sociales, gracias al hecho de que el mundo dejó de ser, los países dejaron de ser islas en sí mismos. El joven entiende de que esa rebeldía de hoy tiene una causa, tiene la causa de su vida, tiene la causa de la libertad. Y entonces, si eso le damos, si esa bandera de esa libertad, de esa bandera de esa rebeldía, toma el norte correcto, sigue la luz clara, mañana no solo vamos a conseguir la libertad, sino vamos a volver a ser ese faro de libertad para el continente. Venezuela tiene el con qué, de sobra lo hemos conversado, Venezuela tiene todo el músculo. Es muy importante entender que esta cochinada que acaba de haber con los bonos, bien lo pudo haber ejecutado Goldman Sachs o lo pudo haber ejecutado cualquier otra operadora, porque todos están conscientes de que a la hora de la verdad, Venezuela volverá de nuevo a los mercados y Venezuela pagará, hará una recompra de esos bonos, hará cualquier tipo de negociación, pero siempre dejará una jugosa ganancia al operador que haya efectuado la negociación. Esa es una realidad, porque todo el mundo, todo el planeta está consciente
de que Venezuela vale la pena, de que Venezuela es muy fácil hacer que este motor arranque de nuevo y se convierta en esa máquina de producir felicidad, libertad, desarrollo, futuro, trabajo, todo lo que es positivo. Lo que tenemos es que salir de lo que nos está matando, que es toda esta imagen de esta organización criminal que utiliza esta pistola, el socialismo, para acabar con nuestra sociedad. Ahora, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque quién sabe, yo soy, pues, no soy bruto para esas cosas, no, o sea, soy ignorante, vamos a ponerlo así. Ciertos países chiquititos que están alrededor de ustedes, o otros países un poquitito más pequeños y más grandes, como Nicaragua, como todos esos países, San Salvador y todo lo demás, ¿no tienen sangre o todavía pueden ser manipulados por los delincuentes? Porque el pueblo no piensa para nada, lo que son manejados por los políticos del tercer mundo. ¿Tú crees que con ese tipo de mentalidad se puede llegar a la democracia? Yo creo que sí, yo creo que toda sociedad tiene una oportunidad de avance y de cambiar. El asunto se basa en que los países entiendan, uno, que si llega la oportunidad de tener un liderazgo que quiera ir hacia adelante, se consiga dentro del país un refuerzo de esa posición de ir hacia adelante. Profesor, yo quiero colocarle un ejemplo. Nosotros en 1989 el país hizo lo que a mí me pareció un gran error. El país votó nuevamente por Carlos Andrés Pérez para un segundo periodo. A mí me pareció algo realmente criminal el hecho de que trajesen de nuevo a Carlos Andrés Pérez para el gobierno. El asunto es que Carlos Andrés Pérez llega al gobierno y ejecuta un programa económico radicalmente distinto a lo que fue su primera presidencia y radicalmente distinto a lo que es la metodología tradicional de la socialdemocracia. Carlos Andrés Pérez ejecuta un programa económico para sacar a Venezuela del infierno económico al que venía, del cual Carlos Andrés Pérez era responsable en mucha parte. Ese programa económico, profesor, puso a Venezuela, a esa Venezuela que venía de cero, de crecimiento cero, la puso durante 3 años, a pesar de lo que fue el Caracazo, a pesar de los 2 intentos de golpe de Estado de Hugo Chávez, eso es lo que mata la vena de crecimiento, nos puso un crecimiento récord de país del 12%. Hoy cuando hablamos del milagro chino, el milagro hindú, el milagro de estos países lograron crecer hasta un 8%. Nosotros lo hicimos a un 12% durante 3 años. La capacidad de Venezuela no tiene nombre en ese sentido. Pero ¿qué encontró el gobierno de Carlos Andrés y qué encontró el pueblo venezolano en ese momento? Encontró que lo que estaba debajo, no estaba acompañando al desarrollo, no estaba acompañando a lo que queríamos para la construcción de una Venezuela del mañana. Lo que estaba debajo eran trampas. Y ese gobierno sufrió no solo los 2 golpes de Estado de Venezuela, sino los 2 golpes de Estado que protagonizó Chávez, sino adicional un antejuicio de mérito de Carlos Andrés por un caso de corrupción que el tiempo ha venido demostrando que venía simplemente siendo un hecho para prestarle seguridad a Violeta Chamorro en Nicaragua, es decir, en la eterna labor de Venezuela de reforzar la democracia. Lo que nosotros tenemos, y quizá sea el mismo referente en cada uno de los pueblos, es que el enemigo interno de los países es mucho peor que el enemigo externo en muchísimos casos. Nuestros países tienen un gran enemigo interno, que es una carga ideológica, revanchista, criminal, que aprovecha siempre de matar la oportunidad de desarrollo de nuestras naciones. Ese enemigo interno está allí, consumiendo la oportunidad de los países de desarrollarse, de vivir, de crecer, de darle la oportunidad de establecer el piso para poder establecer equidad, para poder hacer los escalones para el crecimiento. Y siempre vienen con el discurso de la tabla rasa igualitaria revolucionaria a acabar con la oportunidad de desarrollo y crecimiento de las naciones. Ese enemigo interno es lo primero que tiene que ser señalado ante la opinión pública de la sociedad para que pueda entender que el desarrollo sí trae libertad, que el desarrollo sí trae futuro, que el desarrollo sí trae oportunidad. Las sociedades pueden llegar a vivir en democracia a pesar de estar hoy tan retrasadas y estar hoy tan inyectadas con tanto revanchismo y con tanto
tanto resentimiento. El gobierno ha sido muy eficiente en una inyección de embrutecimiento y envilecimiento de nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, usted ve que mucho de esa sociedad que uno juraba, podía decir que estaba perdida, hoy está en las calles, con la misma bandera que está el joven, que está el llanero en Barinas, que están los agricultores en Mérida, que están los pescadores en Oriente o que están la gente de ciudad en Caracas, con una sola bandera, que es la búsqueda de poner fin a esta realidad. Por más daño que haya propuesto hacer el chavismo a la sociedad venezolana, el hambre de futuro está marcando la necesidad de ponerle fin a esta realidad. Ahora, esa misma fuerza, esa misma rebeldía que pone eso, yo estoy seguro que es la misma fuerza que mañana puede ayudarnos a construir la democracia real en ir construyendo ese piso para poder hacer democracia real en nuestro país. Fíjate, a ver cómo lo puedo entender yo de afuera. ¿Tú quieres decir que muchos de los países que están alrededor se asocian donde da calor? Por su pequeñez, por su limitación, por su pedido de dinero para alimentarse su propio político, o por conveniencia, porque el dinero estaba en Venezuela. Y más allá de eso, es también una asociación general para delinquir bajo el esquema ideológico. Uno no puede hablar de que Brasil tenía una negociación por conveniencia con Venezuela. Eso es ridículo ponerlo en esos términos, el presupuesto de Sao Paulo, el presupuesto de Venezuela. Entonces, la gracia real es que esa complicidad ideológica para destruir sociedades va más allá del vil metal, va más allá del dinero. Tiene que ver con esa pasión política para incentivar el resentimiento y hacer sociedades inestables, generar sociedades esclavas, hay muchos intereses en hacer que nuestros países no vean la luz, no tengan desarrollo propio. Son muchas cosas muy complicadas y para eso la cura sigue estando dentro de los propios países. La única solución para entender ese problema y poder encontrar que cada uno de nuestros países avance está en la selección del liderazgo correcto y en la censura del liderazgo negativo que viene a acabar con la tranquilidad o con las oportunidades del desarrollo. Nosotros tenemos muchísimos años en Latinoamérica aplaudiendo lo que está mal. Nosotros tenemos durante años exaltando a todo lo que viene haciendo daño a nuestras sociedades. Y hoy estamos pagando las consecuencias sobre eso. En Venezuela se le ha financiado y se ha aplaudido durante años a los destructores de nuestra sociedad. Hoy encontramos como grandes tutores de la democracia a viejos guerrilleros comunistas que regaron con sangre de jóvenes venezolanos durante los años 60 y 70 la naciente democracia venezolana. Y hoy son los grandes tutores o doctores de la supuesta oposición venezolana, de la oposición oficial. Y eso simplemente va a ir generando daño y daño. Por eso es que esta gente que está en la calle dejó de oír a la estructura política formal y nada más quiere una sola respuesta, quiere una sola nueva realidad, una realidad nueva, ¿sí? Lo que buscan es acabar con esto, lo que buscamos cualquier venezolano con sentido común y con amor propio, con memoria y con respeto, es poner fin a esto y recuperar al país para construir un nuevo país, para construir un país que se llame Venezuela y que tenga claro como sus bases que la libertad es un principio fundamental que se debe construir primero con orden y justicia. Tú sabes que para hablar, y más para hablarle a la gente que no son venezolanas, muchas veces creo que puede ser otro país lo mismo. Cuando uno está dentro sufriendo, quién sabe grita, quién sabe habla fuerte, quién sabe se va al opuesto. Yo te admiro a ti porque ni gritas, ni te vas al opuesto, ni pierdes el sentido de centro, o sea que el centro pase por dentro del venezolano, no por el comunista, no por el millonario, no por este, no por el otro. Y es una posición muy difícil, aparte una gran madurez de parte tuya,
Gracias, profesor. Y es sentirse que uno tiene el derecho de hablar con latinos que están balanceados, lo que es muy raro muchas veces, porque Es que además siempre, la mayoría son mentirosos, engañan a la gente, le prometen cosas que nunca van a pasar y que muchas veces contigo en la noche yo me sentí decepcionado no por ti, sino por lo que estaba pasando, que no veía la luz. Y creo que se sintió en el aire, que yo no sabía qué preguntarte, ni sabía qué iba a pasar, ni teníamos la gente como para hacer eso. En el sentido mental, ¿no? Para saber que yo, ver si el venezolano iba a salir a nada, como le pasó a los cubanos, como le pasó a los nicaragüenses o a los demás que se quedaron callados. Pero resulta que se destapó el venezolano. Y, el, ven- y no se destapó el abuelo, no se destapó la madre, no se destapó el, el empresario, sino se destapó la juventud, donde muchas veces la juventud dicen que es muy comunista y que de alguna manera apoyaría el comunismo y parece que todo lo contrario, no sé, me sorprendió, sí, ¿qué quieres que te diga? es algo que puede ser también un referente extraordinario al futuro, que también en eso podamos tener la oportunidad de cambiar la historia y darle un golpe de timón frente a la realidad. Fueron años sembrando la mentira esta del fin de la historia y toda esta cantidad de cuentos de que las ideologías se habían muerto y toda esta cantidad de cosas, mientras eso siempre va a existir. Y entonces los países tienen que tener sus mecanismos de alarma frente a esas realidades y censurarlas, señalarlas, y demostrárselas a la población, demostrar que ese cuento es mentira, demostrar cuál es la realidad y fortalecerse ante ellas. Nosotros tenemos hoy, profesor, para volver de nuevo al piso y lo que está sucediendo en el día a día venezolano, enfrentar una realidad muy próxima que va a generar quizá una nueva demostración de fuerza en las calles. Sí, El no se gobierno, derrumba, porque tradicionalmente dicen que dura un poquito, unos días, unas semanas, y después todo el mundo se apaga, se va a su casa, y parece que acá no es ahorita así. usted va a sentir ahora como este estallido que hemos vivido durante estos 2 meses pasa por un pequeño momento como de silencio, una tímida calma ante la real tormenta. Nosotros vamos a enfrentar ahorita todo el avance del gobierno para poder imponer el proceso constituyente que ya habíamos advertido cómo lo iba a hacer a través de estructuras de segundo grado, a través de procesos comunales, para poder acabar con cualquier lógica formal de lo que debería de ser la estructura del equilibrio de poderes y de lo que debería de ser un gobierno. Simplemente llevarlo al papel lo que de hecho ya nosotros estamos viviendo. En Venezuela no hay equilibrio de poderes alguno desde 1999. Aquí lo que hemos vivido es un teatro total durante todos estos años. Pero ahora lo va a constitucionalizar. Para evitar eso, la población no va a tener más remedio que encender aún con más fuerza sus ansias de libertad, sus ansias de poner fin a esta locura. Eso va a traer un nuevo impulso, lamentablemente, a la violencia que se vive en las calles, va a traer un nuevo impulso al hecho de el temor que va a sentir el mundo, y ahí sí puede sonar un tanto ridículo, pero es una realidad. Lo que hoy se ve como esta invasión de venezolanos llegando a tantos países buscando un lugar para vivir, se va a ver reforzado. Y es tan sencillo para el mundo hacer que esos gobiernos tomen en cuenta la realidad venezolana para que ayuden de manera correcta a enfrentar el problema. Cuando usted escucha las declaraciones del Parlamento Europeo, escucha las declaraciones en la OEA y ahora las muy peligrosas declaraciones que se están empezando a generar desde la ONU, piden más paliativos para Venezuela y no búsqueda de la situación de la solución de la situación real de lo que estamos viviendo. Venezuela no necesita un canal humanitario. Venezuela no necesita unas elecciones bajo este régimen. Venezuela no necesita seguir vistiendo de democracia la tiranía comunista que está impuesta. Venezuela lo único que necesita es poner fin a esta realidad y comenzar de nuevo.
Para comenzar de nuevo, la respuesta sencilla es no seguir repitiendo el coro de mentiras de que Venezuela necesita canal humanitario y elecciones y esto. Es entender que existe una tiranía comunista en Venezuela a la cual hay que ponerle fin. Cuando ese discurso se sienta en los gobiernos que tutelan la opinión pública mundial, cuando ese discurso crezca y se repita dentro de los parlamentos de ese gobierno, van a ser terminados de asumir por cada uno de los pueblos, y los cuales no solo van a respaldar a la realidad venezolana, no solo se va a sentir el respaldo de la gente en las calles, sino que traerán la oportunidad de ver un nuevo discurso en la historia, por lo menos latinoamericana. Poner fin a estos procesos totalitarios que vienen destrozando a nuestras naciones y avanzar en la construcción de una sociedad que busque orden, justicia y libertad. Es muy importante que el mundo esté consciente qué es lo que viene en Venezuela en las próximas semanas. Venezuela va a vivir uno de los episodios más dramáticos que países del mundo moderno haya tenido conciencia en la actualidad, sobre todo el mundo occidental. Es muy difícil lo que Venezuela va a pasar y tiene una solución quirúrgica si los gobiernos del mundo deciden de manera clara que hay que ponerle fin a la tiranía comunista. Mientras se siga queriendo vestir de democracia la tiranía comunista, la herida se va a hacer mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más dolorosa y hasta incontrolable si no se toman las decisiones correctas. Eso es algo que todos tenemos que estar conscientes de que a donde se le está llevando a Venezuela es a un lugar muy, muy feo. Pero existen todos los mecanismos muy claros y muy establecidos para poder darle a Venezuela la oportunidad de no llegar allá y de cambiar las cosas para tener un mucho mejor mañana. Tú sabes que parece que la energía, el ánimo, y parece que muchas otras personas, muchas otras organizaciones sienten este estímulo de ustedes, sientan este nuevo revivir del hombre o del joven venezolano. Espero que de alguna manera también los que están fuera de Venezuela pongan algo como para contribuir a eso, ¿no? Muchos lo están haciendo, profesor. Esto que hemos visto de expresiones de repudio hacia personeros de Venezuela en el exterior, hacia personeros vinculados al régimen en el exterior, ha traído un efecto muy interesante de refuerzo de la necesidad de poner fin a la tiranía. Por eso es que es tan importante lo que estaba diciendo ahorita. Cuando el discurso del Parlamento Europeo, el discurso de la OEA, el discurso de la ONU cambie de querer seguir vistiendo de democracia a esta tiranía comunista y exija el fin de la tiranía comunista, allí las cartas estarán mucho más claras. No vamos a seguir caminando sobre fango y podrá entonces encontrarse dentro de Venezuela la estructura de liderazgo consciente de ponerle fin a esta locura y dar los pasos necesarios al cómo hacerlo. Mientras tanto, seguiremos viviendo este desastre donde no sabemos muy bien qué piso estamos pisando. Fíjate una cosa, yo sé que hay un dinero que Estados Unidos apartó para Venezuela. No quiero andar mucho porque no le interesa dar información a nadie, pero de alguna manera hay una preocupación. Sí. Y supongo que también otros países tendrían que hacer lo mismo. En el caso de Argentina, en el caso de otros países, porque de la misma manera que los comunistas ayudan para hundir a los demás, también creo que los demás tienen el derecho de ayudar. Tienen el derecho y la obligación, y hay maneras de obligar, de ayudar, que se basan en la palabra real. Es muy importante, profesor, que es quizá una de las cosas que más nos duele a los venezolanos, que entendimos que hay una oposición que colabora con el gobierno. Es muy importante que no se le siga dando eco a los que trabajan para el gobierno. Si viene Macri y le presta tribuna a personajes que lo que han venido haciendo es convalidando la estructura, vistiendo de democracia a esta desgracia, no estamos haciendo nada.
Ahí no estamos haciendo nada en pro de la libertad de Venezuela, más bien estamos haciendo todo lo posible para que Venezuela siga retrocediendo. La respuesta y el principal apoyo que nosotros necesitamos de cada una de las naciones del mundo es entender que estamos frente a una tiranía comunista la cual tiene que ser extirpada. Es el principal apoyo que necesitamos, que va más allá de dinero, que va más allá de cualquier otra cosa. Cuando el mensaje que puede mandar el presidente de cualquier país latinoamericano, de cualquier organización internacional que realmente tenga nombre, tenga importancia y relevancia mundial, de ponerle fin a la tiranía comunista, el mensaje, ese mensaje, alimenta más que cualquier cantidad de dólares sin una dirección objetiva. Bueno, Ese mensaje de acabar con el comunismo, de acabar con la tiranía comunista, viniendo de personajes de este nivel, hace que las calles tomen un sentido muy claro y hace que la gente que tiene una oportunidad de darle el cambio desde las direcciones adecuadas para evitar que la desgracia sea más grande, estén conscientes de que cuentan con un real apoyo internacional, no con una nueva traición. Si tenemos los puntos claros, hablamos el mismo idioma. Si los puntos no están claros, seguimos hablando un idioma en el cual no nos entendemos y lo cual lo que trae es un desastre. Fíjate, porque como bien tú decías, ahí donde está lo lindo y lo positivo. Hasta ahora se le está robando, los ladrones están sacando el dinero de Venezuela, del pueblo venezolano, de los hijos venezolanos para el futuro. Ladrones y sinvergüenzas. Ahora, pero resulta que Venezuela le sobra y genera tanto dinero de una manera sin necesidad de producir, sin necesidad de muchas cosas, y ahí donde se puede rehacer de vuelta a través de un periodo de gracia, por supuesto. Pero lo que más me extraña, diría, son los militares cobardes vendidos, pero hay otros militares que son jóvenes también. Claro, no, es que nosotros llevamos años destruyendo Venezuela. Venezuela se le estimuló fue estudiado, es un proceso que yo denominé el premeditado odio a las Fuerzas Armadas en Venezuela. Nosotros teníamos, que eso es muy interesante y cualquier persona puede revisarlo, si la gente revisara las mediciones de opinión en los 90 hasta el año 1995, 96, usted va a encontrar que los niveles de aprobación de Venezuela a las Fuerzas Armadas llegaban al 92%, números que nada más tenía la Iglesia Católica en Venezuela. Era impresionante el respaldo de la población a la Fuerza Armada. ¿Qué hizo el chavismo al llegar? Estimular desde la izquierda el proceso natural del antimilitarismo. El segundo grado, imponer estructuras guerrilleras, viejos guerrilleros que fueron derrotados militarmente en su momento en los 60 y los 70 por esta Fuerza Armada, imponérselas hasta como ministro de la defensa, como es en el caso de José Vicente Rangel, que fue un hombre que ayudó, fue un agente de Castro, es un agente de Castro en la actualidad, llegó al grado del Ministerio de la Defensa. Aparte, durante el inicio, Chávez estimuló dos planes que fueron criminales para corromper a la Fuerza Armada, el Plan Por Patria y el Plan Bolívar 2000, que estimularon la corrupción de una manera salvaje, y después la fuiste permeando con el narcotráfico. Generaste estructuras como el Cartel del Sol, que van acabando con la forma de la Fuerza Armada. La inundaste de comisarios políticos, la llenaste de entrenadores cubanos, la fuiste sembrando cada vez más en ideología y menos en técnica y en táctica militar. Ese daño fue muy bien organizado, es una estructura premeditada, y por lo tanto nosotros tenemos mucho militar cómplice, mucho militar cobarde, mucho militar oportunista. Pero si usted toma esas mismas tres palabras, cómplice, cobarde y oportunista, y lo lleva al mundo civil, va a encontrarlos en el mismo formato, tanto en la política como hasta en la iglesia. Mi querido Noel Alejandro Leal, hoy estuvo mucho mejor. Estoy acompañándote en lo que se pueda y lo que tengo. Y lo que pensaste se va dando. Eso es lo que buscamos. Como amigo, la verdad, no amigo, yo me siento amigo tuyo, yo no sé tú de mí, pero... Profesor, para mí es un honor y por supuesto que lo considero mi amigo. Y
yo creo que estamos contentos. Voy a brindar, voy a abrir una botella de Coca-Cola, no, una botella de algo, y lo voy a sentirme con un placer enorme sentando mirando el cielo aunque esté lloviendo, porque parece que va a dejar de llover. Un Va a dejar de abrazo, llover en Venezuela. un abrazo grandote. Te quiero y siempre estamos al lado, todo el equipo, Jenny de Bernardo, Tony, el doctor Alfonso que están enfermos y el profesor Orlando Chirino y quien te habla. Todos por Venezuela. Un abrazo grandote, hermano. Un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos.